Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos en un periodo de la historia que, bueno, si no fuera real, pensaríamos que es el guión de una serie de intrigas y terror. Imaginen 15 años en la historia del papado, a finales del siglo IX, llenos de asesinatos, luchas de poder, vamos, dignas de los Borgia, pero siglos antes. Y con un episodio tan macabro que de verdad desafía la imaginación. Un juicio a un cadáver. Y no un juicio cualquiera, un juicio con todas las de la ley, por así decirlo. Exacto. Para guiarnos por este laberinto, tenemos un análisis muy potente extraído de un proyecto de Cívico DM sobre la historia de la sucesión apostólica. Y la misión que nos hemos marcado hoy es bastante complicada. Vamos a intentar entender cómo, según esta fuente, un periodo de crisis humana tan abyecta no se ve como una prueba en contra de la fe, sino, y aquí viene lo increíble, como un argumento histórico a su favor. Claro. El escándalo más extremo pueda convivir con la afirmación de que existe una IA divina. Claro, es que esa es la madre del cordero, ¿no? Y es fundamental no rehuir estos momentos. Si quieres entender de verdad una institución, sobre todo una con 2000 años de historia, tienes que mirar de frente a sus momentos más oscuros. Este periodo, entre el 882 y el 897, es un caso de estudio brutal. Brutal. Sobre la tensión entre la fragilidad humana, la ambición, la miseria y la pretensión de una institución de ser duradera y, bueno, de origen divino. Es el choque de la idea con la cruda realidad. Vale, pues vamos a desgranar esto porque hay mucha tela que cortar. Empecemos por el principio del caos. La fuente sitúa el detonante en el año 882, con el asesinato del Papa San Juan VIII, y hace una matización que me parece clave. A ver. No lo mataron en un atraco, no fue por una disputa personal o por dinero. Según el texto, su muerte es una consecuencia directa de su fidelidad a su misión en un mundo que se desmoronaba. Exacto. Para que nos hagamos una idea del contexto, el gran imperio de Carlomagno, esa fuerza que había dado estabilidad a Europa durante casi un siglo, se está haciendo pedazos. Sus herederos se pelean, los vikingos atacan por el norte, los sarracenos por el sur. Es el caos. Un caos total. Y el Papa Juan VIII intenta, casi en solitario, mantener unida la cristiandad y defender Roma. Pero claro, sin el apoyo de un poder imperial fuerte es una misión suicida. Lo envenenan y, como el veneno tarda en hacer efecto, lo rematan a martillazos. Su muerte es el símbolo de que el papado se ha quedado solo. Y claro, la consecuencia de esa soledad, como explica muy bien el documento, es que el papado se convierte en el premio gordo para las familias nobles de Roma. Sin un emperador que ponga orden, ¿quién manda? Pues las familias más poderosas, los clanes como los duques de Spoleto. Seguridad te convertía en el principal objetivo. O sea, una diana en la espalda. Totalmente. Y los siguientes papados se van a decidir no en cónclaves piadosos, sino a través de conspiraciones, sobornos y violencia. Es una politización salvaje del cargo. Y esa vulnerabilidad nos lleva de cabeza al escándalo central, al centro de esta historia que parece de verdad sacada de una novela gótica, y es la historia del Papa Formoso. Uf. Aquí es donde la cosa se pone de verdad extraña. Y muy personal. Formoso fue un papa enérgico, con sus propias alianzas políticas. Intentó coronar a un emperador carolingio para contrarrestar el poder de las familias locales como la de Spoleto. Mala idea, por lo que se ve. Obviamente, eso le granjeó enemigos mortales. Murió en el 896, pero sus enemigos no lo olvidaron. No, desde luego que no, porque su sucesor, Bonifacio VI, dura 15 días. Y el siguiente, Esteban VI, que era del bando contrario, de la facción de Spoleto, decide que la muerte no es suficiente para saldar cuentas. Y aquí llegamos al sínodo del cadáver. Los detalles que da la fuente son para no dormir. Es que es alucinante. Esteban VI ordena exhumar el cuerpo de Formoso, que llevaba 9 meses enterrado. Imagínate la escena. 9 meses. Sacan el cadáver en descomposición. Lo visten con todas las galas papales, la mitra, los ornamentos. Lo sientan en el trono papal en la Basílica de Letrán. Y montan un juicio. Un momento, para. ¿Me estás diciendo que pusieron el cadáver en una silla y empezaron a interrogarlo? Sí, sí. Con un diácono escondido detrás del trono que respondía por el muerto, supuestamente aterrorizado. Lo acusan de todo, de ambición, de perjurio, de haber usurpado el papado. Y, como era de esperar, lo declaran culpable. ¿Y qué se le hace a un cadáver culpable? Porque no lo puedes meter en la cárcel. Pues le aplican una humillación simbólica brutal.
Le arrancan las vestiduras papales, le cortan los 3 dedos de la mano derecha con los que bendecía y consagraba. ¡Qué horror! Anulan todas sus ordenaciones y decretos, lo que creaba un caos jurídico y eclesiástico tremendo. Y finalmente, arrojan su cadáver al río Tíber. Es un acto de una ferocidad y un sadismo político difíciles de igualar. Es que parece un guión de los Monty Python mezclado con una película de terror. Pero, más allá de lo macabro, ¿cómo analiza La Fuente un acto así? Porque esto no puede ser un simple arrebato de locura. No en absoluto. Y lo fascinante aquí es el análisis que hace el documento. No se queda en la anécdota, sino que va al fondo teológico. Califica el acto, y cito, como la negación práctica del Evangelio. O sea, un acto antife. Exacto. No es un acto de fe desviada, es un acto antife. Es el poder humano, en su versión más vengativa y mezquina, utilizando los símbolos y las estructuras de la Iglesia para sus propios fines. Pero, y este es el punto crucial que subraya el texto, la Iglesia como institución, a la larga, no valida este abuso, no lo canoniza. Todo lo contrario. Ahí es donde entra la idea de autocorrección. Exactamente. El propio pueblo de Roma se sublevó contra Esteban VI, asqueado por el espectáculo. Lo encarcelaron y lo estrangularon en su celdo. Y el sistema, a trancas y barrancas, empieza a reaccionar. Esto introduce la idea de que, aunque un papa pueda cometer un acto atroz, la institución tiene mecanismos para reconocerlo como tal y corregirlo. Vale, entiendo el argumento, pero para una persona de la calle en el siglo IX, o incluso hoy, esto es una justificación. Ves a papas asesinando, juzgando cadáveres. Lo lógico es pensar que todo el sistema es una farsa, corrupta. ¿Cómo se sostiene esa idea de que la institución es una cosa y las personas que la dirigen son otra? Suena una distinción demasiado académica. Es la objeción más lógica, y es donde el análisis introduce una distinción que es el corazón de su argumento. La Fuente dice que el daño causado por papas como Esteban VI fue inmenso, pero fue de orden moral y disciplinar. No dogmático. Eso es, no dogmático. A ver, explícame eso como si tuviera 10 años. ¿Qué diferencia hay? Piénsalo como la constitución de un país. Puedes tener una serie de presidentes o primeros ministros corruptos, incompetentes o incluso criminales. Sus acciones causan un daño terrible a la nación, a la moral pública, a la disciplina de las instituciones. Pero mientras no reescriban la Constitución para decir que el asesinato es legal o que la justicia no existe, El fundamento sigue ahí. el fundamento del país, sus principios básicos, permanecen intactos. O sea que Esteban VI fue un líder terrible, pero no intentó cambiar la constitución de la Iglesia. No dijo, a partir de ahora el 8º mandamiento es odiarás a tus enemigos y profanarás sus tumbas. Exactamente. Por muy depravadas que fueran sus acciones, ninguno de estos papas se levantó un domingo y proclamó una herejía. No alteraron lo que la teología llama el depósito de la fe, ese núcleo de creencias. La distinción es entre ministros pecadores e Iglesia Santa. Entiendo. La santidad de la institución, según esta visión, no depende de la virtud impecable de cada uno de sus miembros. La historia demuestra que eso es imposible, sino de que ese núcleo, esa constitución, se mantenga inalterada. Y en medio de toda esa vorágine de papados que duraban meses o semanas, aparece una figura que parece clave para esa idea de autocorrección. El Papa Teodoro II. Gobernó poquísimo tiempo, pero según La Fuente, su pontificado fue crucial. Crucial y muy breve. Apenas 20 días en el cargo, pero fíjate en lo que hace. En esas 3 semanas, su principal y casi única acción es reparar la injusticia cometida contra Formoso. Convoca un sínodo que anula formalmente el sínodo del cadáver. Lo desató todo. Todo. Declara que todas las ordenaciones de Formoso son válidas, devolviendo la paz a la Iglesia. Y en un gesto simbólico potentísimo, recupera el cuerpo de Formoso, que un monje había encontrado en la desembocadura del Tíber, y lo vuelve a enterrar con todos los honores en San Pedro. Es un acto de una valentía tremenda, sabiendo cómo acababan los papas en esa época. Totalmente. Y el significado que La Fuente le da a este gesto es enorme. Demuestra que un papa puede abusar de su autoridad de forma gravísima, pero que otro papa, un sucesor, tiene la capacidad y el deber de corregir ese abuso. La sucesión papal no se presenta aquí como una línea de impecabilidad, donde cada pontífice es perfecto. Sino como una línea de responsabilidad. Justo.
Una línea de responsabilidad. Un papa responde de los errores del anterior y es responsable de mantener la integridad de la fe, no de sus predecesores. Esto nos lleva al argumento más loco y contraintuitivo de todo el análisis. Porque la fuente, lejos de presentar esto como un episodio vergonzoso que hay que olvidar, lo califica como una de las pruebas más fuertes a favor de la fe católica. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el peor momento de su historia es su mejor argumento de venta? Suena a una jugada de marketing muy retorcida. Suena paradójico, ¿verdad? Pero la lógica de este argumento, que es un argumento clásico de la apologética, es la siguiente. Una institución meramente humana no habría sobrevivido a esto. Piénsalo. Cualquier reino o imperio de la época, con una crisis de sucesión de esta magnitud, con este nivel de corrupción y luchas internas tan seguidas, se habría desintegrado. Se habría balcanizado como le pasó al imperio de Carlomagno. Precisamente. Sin embargo, lo que el texto subraya es que la Iglesia, a pesar de tener en su cúpula hombres indignos, no solo sobrevive, sino que conserva intacto su núcleo doctrinal, su estructura y su vida sacramental. Los fieles seguían bautizando a sus hijos, celebrando la Eucaristía, creyendo en el mismo credo. La vida seguía. La institución demuestra una capacidad de curarse desde dentro. Es como si la propia enfermedad revelara una fuerza inusual en el sistema inmunitario. Vale, entiendo el argumento, pero también suena un poco a justificación a posteriori, ¿no? Es como decir que un coche que sobrevive a un choque brutal tiene un diseño divino, en lugar de simplemente ser muy robusto o tener suerte. Es una buena objeción, y la fuente la aborda volviendo a esa distinción que mencionamos, pero dándole un nombre técnico. La diferencia entre impecabilidad e indefectibilidad. A ver, desglósemelo. Impecabilidad. Entiendo que es ser imperfecto, no pecar. Correcto. Y la historia, especialmente este periodo, demuestra con creces que los papas no son impecables, son humanos y pueden ser tan pecadores como cualquiera, o más. La promesa de Cristo a Pedro, según la teología católica, no fue de impecabilidad. Entonces, ¿qué es la indefectibilidad? Es la promesa de que la institución como tal no fallará en su misión principal, que es transmitir la fe. Que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, que el barco está diseñado para no hundirse, aunque el capitán sea a veces un pirata borracho que intenta estrellarlo contra las rocas. Vaya metáfora. El argumento del documento es que este periodo es la prueba del 9 de esa promesa. Justo cuando humanamente todo falla, cuando los líderes son un desastre, la doctrina y la institución persisten. La promesa, según esta visión, se cumple no a pesar del desastre humano, sino precisamente en medio de él. De acuerdo, aterricemos todo esto. Hemos viajado a uno de los momentos más oscuros del papado, hemos visto el espectáculo grotesco del sínodo o el cadáver, y hemos desmenuzado esta interpretación tan particular que distingue entre el error humano, por garrafal que sea, y la doctrina central de la institución. Y de ahí sale esa idea de la resiliencia, de la autocorrección, como un argumento de fortaleza y no de debilidad. Exactamente. Y para concluir, el legado que la fuente extrae de este periodo no es el escándalo en sí. El escándalo es un hecho histórico terrible e innegable. El legado es la enseñanza que se puede sacar de él. Y esa enseñanza, desde una perspectiva de fe, es que la institución no se sostiene por la calidad moral intachable de sus líderes. Si así fuera, habría desaparecido en el siglo IX. Claro. Se sostiene por lo que el texto llama la fidelidad irrevocable de Dios. El papado atraviesa esta noche oscura no porque sus líderes sean inmunes al pecado, sino porque, según esta visión, está anclado en una promesa que trasciende la historia y las miserias de las personas que la protagonizan. Es una perspectiva que invierte completamente la lógica habitual y nos deja con una reflexión final que va mucho más allá de la historia de la Iglesia. La fuente argumenta que esta historia muestra una institución curándose desde dentro, tras una herida autoinfligida gravísima. Y esto nos lleva a una pregunta más amplia para cualquier organización. Pensemos en una empresa, un partido político, un movimiento social. ¿Dónde se traza la línea entre un error humano corregible, por muy terrible que sea, y un defecto que revela que la identidad misma de la organización está podrida? Dicho de otro modo, ¿en qué momento una crisis deja de ser una prueba de resiliencia para convertirse en la refutación definitiva de los principios sobre los que se fundó? Lo dejamos ahí para la reflexión.